8 de la mañana con 21 minutos. Gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias. Esta mañana queremos conversar acerca de uno de los temas que está dando mucho de qué hablar desde hace algunos meses y seguramente lo seguirá haciendo durante los próximos días, o por lo menos cuando la Asamblea Legislativa aborde de manera clara hacer reformas o no. Estamos hablando de la despenalización del aborto. Para conocer sobre estas causas y estos temas nos acompaña Abraham Ábrego, director de FESPAD. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo. Bien, nosotros vamos a iniciar hablando y para hacer un poquito de contexto, nuestro país se encuentra todavía en estudio la despenalización del aborto, esto en caso en que la mujer corra riesgo o que su hijo pueda nacer sin vida. En Latinoamérica, únicamente, en todo el continente son 5 países que todavía no aprueban la despenalización del aborto. Ahora aquí la pregunta clave es, ¿qué se debe de hacer en nuestro país? Porque se deben escuchar a los diversos sectores. Sabemos que se están haciendo los esfuerzos necesarios, pero todavía aquí, en El Salvador, es un tema tabú. Sí, fíjese que es un tema que está muy vinculado con temas religiosos, sí, culturales también. Nosotros hemos creído que en el debate legislativo que ahorita está debería como eliminarse esa discusión religiosa porque básicamente el Estado lo hace con una óptica laica, digamos. Si bien se respetan los diferentes credos religiosos, digamos, ya a la hora el Estado que tiene que regularlo tiene que ser de una perspectiva, digamos, no religiosa. En esa línea, ¿qué es lo que hay que hacer? Que nosotros participamos en la semana pasada en una discusión convocada por la Asamblea Legislativa. Actualmente estamos con un problema de que en la 98 se quitaron las excepciones que había en el 74, en donde regulaba algunas situaciones en las que la mujer gestante podía interrumpir el embarazo. Sí. Y eran causales bien particulares, es decir, en situaciones. Entonces, lo que ha generado esa falta de esas causales es que se ha penalizado excesivamente el tema del aborto, incluso aplicando homicidio agravado, y ha producido condenas de 30, 40 años a mujeres y en casos donde realmente no eran casos de aborto, sino que eran casos de embarazos espontáneos, que no había responsabilidad penal. Entonces, la Sala de lo Constitucional, digamos, lo que ha planteado es que hay una colisión de derechos entre la mujer gestante y el nacituro, que es la persona por nacer. Entonces, que la mejor forma de resolver esa colisión es que se regule con precisión esas causales que no tenemos ahorita. Entonces, la reforma, digamos, que incluye esas causales en caso de que la mujer sea violada sexualmente, que el producto de la concepción pueda nacer con defectos congénitos, o en casos en que la mujer pueda tener riesgo a la salud, siempre y cuando, claro, el consentimiento de la mujer gestante diga no voy a seguir con el embarazo, permita no penalizar esos casos. Por lo tanto, no es una despenalización absoluta porque persiste, pero de alguna manera trata de, caso por caso, dar una salida en esos casos, digamos, excepcionales o particulares donde realmente hay que tener una solución previa. Perfecto, Abraham. ¿Cómo se supera en una sociedad como la nuestra, o qué tan complicado podría ser en algún momento tratar de dejar fuera o de lado la opinión de la iglesia, no solo católica, obviamente hay distintas versiones del cristianismo, pero quizás dejar de lado para centrarnos en el aspecto legal? ¿Va a ser fácil superarlo, insisto, en una sociedad como la nuestra? Yo creo que no, yo creo que es parte de un proceso. Lo que debemos ver nosotros es que en Latinoamérica, que es una región parecida a nuestro país con un sentido muy religioso, de diferentes credos, digamos, se ha dado ese paso. Es decir, que ya han evolucionado. Nosotros hemos retrocedido en eso, a mi juicio. Me parece que va a ser un proceso. No sé, en la Asamblea Legislativa la semana pasada hubo algunas opiniones también de gente de iglesias, pero yo me parece que hay que dar ese paso porque no podemos someter, digamos, ahora que estamos en el Día Internacional de la Mujer, a la mujer a que la sociedad o terceros la obliguen a continuar con un embarazo
que provoca una violación a su derecho sexual y reproductivo. Y esto ya lo dijo muy claramente varias instancias internacionales como la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, que ha señalado que la falta de alguna regulación para regular esos casos y permitir que la mujer en determinadas situaciones interrumpa el embarazo es una violación a sus derechos humanos. Yo espero que demos ese paso. No va a ser que no va a ser fácil, por eso es que nosotros con varias organizaciones que han estado trabajando el tema, hemos estado con esa labor de tratar de darle más raciocinio al debate y no sea un debate de yo soy pro vida y ustedes pro muerte, o ustedes son los abortistas y yo soy el... Porque el debate no es ese, el debate es un debate real, que hay una colisión porque al final el nasciturus o el que está por nacer tiene derecho a vivir, pero también tiene una colisión porque está en el vientre materno. Entonces, ahí tienen que regularse. Uno no puede decir, no, es que en todos los casos tiene que predominar solo la vida del que está por nacer, o en todos los casos solo tiene que predominar la vida de la mujer. Entonces, ahí es donde hay que regular. Conocíamos otros países que han hecho diferentes modalidades. Por ejemplo, Alemania, conocíamos la semana pasada, que lo ha hecho gradualmente. Es decir, dice, bueno, en las primeras días de gestación, como no está formado totalmente el feto, la regulación o las restricciones a la interrupción del embarazo deben ser menores. Pero entre más pasa el tiempo, a los meses, donde ya está formado, digamos, el feto, establecer restricciones mayores. Es decir, esa es la regulación actual de Alemania, regulando dependiendo de la etapa en la que está el embarazo. Es decir, hay diferentes modalidades para regularlo. Entonces la idea es que aprovechar este momento, porque sí, yo debo decirles que hay bastantes casos donde tenemos mujeres presas condenadas a bastantes años de prisión que tienen otros hijos y que están, digamos, sufriendo ese efecto de la criminalización absoluta que está dando en el caso del aborto. Claro, y en estos casos que se encuentran en estudio, por supuesto, estamos hablando en situaciones de riesgo para la vida de la mujer, es decir, no estamos hablando en específico de terminar o irrumpir un embarazo en situaciones o condiciones en las que sí se garantiza la vida de la mujer, sino que únicamente en situación de violación, como lo estamos explicando, también en situación en que la vida de la madre corre riesgo, que el bebé venga con malformaciones, y esto requiere un estudio exhaustivo. Veíamos, por ejemplo, la situación de Chile. Actualmente ellos están estudiando nuevamente volverlo a aplicar. Eso sí, eso queda a discreción de cada madre, es decir, que es un punto que también es debatible en nuestro país. Ahora, ¿cómo ve usted en cuestión ideológica, por lo menos, en una sociedad machista? Porque en El Salvador hay que aclarar que tenemos una sociedad todavía machista, en el que las relaciones sexuales, incluso quien debe cuidarse es la mujer desde un primer momento, y si queda embarazada, ella es la responsable cuando es algo compartido. Sí, yo creo que es el otro factor predominante, que es la cultura machista, ¿verdad? Claro. Que es como querer darle toda la carga a la mujer. Sí. Es decir, que la sociedad lo que dice es, presume que la mujer tiene que aguantar todo y que soportar, digamos, el riesgo de su salud, tiene que soportar el hecho de tener en su vientre durante toda la gestión de embarazo cuando ha sido producto de violación sexual. Es decir, que le estamos dando una carga a la mujer por ese predominio de esa cultura machista de que la mujer tiene que aguantar todo y tiene que jugar ese rol. Entonces ahí va muy ligado con esa cultura machista y también, digamos, algunos predominios de algunas religiones que son más, digamos, más conservadoras. Debo decir que también la iglesia va evolucionando en esto. Creo que hay posiciones que se van, digamos, desarrollando. Hay varias iglesias que incluso no son contrarias a esta cuestión, entonces es más de evolución, pero la cultura machista sí, yo creo que es, ahora que estamos en el Día Internacional de la Mujer, es una cosa que deberíamos combatir, deberíamos resaltar los derechos de la mujer y deberíamos no cargarle cuestiones por la opinión de nosotros, porque al final lo que estamos tratando de garantizar es el derecho a la salud sexual y reproductiva, que significa la libertad de la mujer de decidir y no que otros decidan por ella. Abraham, cuando un tema cualquiera entra a la Asamblea Legislativa, obviamente tiene mucho que jugar el tema de la aritmética política, es decir, los que están a favor, los que están en contra, pero hemos observado a través de los reportes
nuestros como medios de comunicación e incluso las opiniones de distintos diputados y diputadas que incluso hay opiniones diversas al interior de un mismo partido político. Y qué bueno que este tema incluso lo conversábamos antes de entrar a la entrevista. La comisión respectiva tomó la buena decisión de llamar a otros sectores de la sociedad para poder sustentar mucho esta conversación o estas discusiones. ¿Cuál es el panorama que se vislumbra al interior de la Asamblea Legislativa? Mire, creo que es complicado porque hay que recordar que la lógica muchas veces de los partidos políticos es no afectar su voto, ¿verdad? Ahora Exacto. Que estamos en un proceso electoral y hay temas sensibles, y este es un tema sensible del aborto, y entonces muchos partidos pensarán qué cuota voy a pagar si hago esta decisión. Entonces ahí es donde la invitación es a salir de la cuestión meramente coyuntural electoral y asumir su labor de diputado. Creo que puede ayudar eso, porque es cierto, o sea que aquí realmente el tema del aborto y otros temas dividen a la sociedad salvadoreña, y no necesariamente por ideologías. Entonces ahí hay yo espero que ese debate se vaya generando y produzca algún cambio en la correlación en la Asamblea que no es favorable a estos temas. Por eso es que llevamos 7 años desde que en 2010 la Comité de Derechos Humanos le dijo a El Salvador: cese la persecución contra las mujeres por casos de embarazo, regule eso. Llevamos 7 años y no se ha regulado. Entonces, es un tema difícil, pero creo que es un proceso que tiene que evolucionar la sociedad salvadoreña. Así es, y sobre todo dentro de la Asamblea Legislativa pienso que también deben de existir leyes secundarias con respecto al aborto, pero esto sí, el aborto terapéutico. Explicamos un poco el contexto, porque hay muchas personas en casa que ven la palabra aborto como una muerte, pero en realidad se trata de diferentes ocasiones, diferentes situaciones en las que se pone en tela de juicio la vida de una mujer. Sí, yo creo que acá hay que entender que el aborto es una interrupción del embarazo, pero en los abortos se pueden dar de diferentes formas. O sea, la gente cree que el aborto está vinculado a que la madre mata al niño. Esa es una conducta criminal que históricamente, no siempre fue penada. A veces incluso fue penada culposamente porque hay un periodo de depresión de la madre luego que da luz, entonces había casos así. Pero entonces creen que la figura del aborto es esa mujer asesina. Pero hay que decir que el embarazo tiene, o sea, por ejemplo, el tema de la violación sexual, ahí el tema es criminológico. Claro. O sea, es como decirle, mire, usted realmente puede obligar a la mujer a tener un embarazo que no deseaba ella, que no fue bajo su voluntad. Entonces ahí aplica otra lógica, que es, mire, entonces usted tiene que permitir que interrumpa el embarazo. ¿Cuándo lo va a interrumpir? Creo que eso es de la modalidad de regularlo en los plazos, como ha hecho Alemania. Pero el otro, que es en caso de que la mujer esté en situación de salud, porque hay también riesgos de salud por enfermedades terminales. Por ejemplo, hay varios casos que hemos tenido donde la mujer tiene una enfermedad complicada, compleja, y que el hecho de seguir con el embarazo puede ocasionar un riesgo a su salud. Entonces, en esos casos que hay que evaluar el caso específicamente, el riesgo debe haber como un examen médico que dictamine que realmente es un riesgo a la salud, y todavía luego no es que, como decir, que el aborto es automático, sino que creo que se tiene que hablar con la mujer tiene que tomar una decisión también, o sea, la mujer gestante tiene que ser incluso asesorada sobre eso, apoyo psicológico en el momento, y tomar una decisión en esos casos. Y el caso también que sucede es cuando se espera un hijo que va a nacer con dificultades congénitas. Por ejemplo, sin el cerebro o con otra cuestión que no puede, seguir con la vida. Entonces allí es como decirle, bueno, usted puede tomar esa decisión. Pero hay casos incluso de embarazo que hay complicaciones en el proceso de embarazo que generan abortos espontáneos, que no son controlables por la mujer. Hay varios casos que están penalizados
que eso es lo que ha sucedido y fíjense que no se han tratado como aborto, que tiene una pena menor, sino que se han penado por homicidio agravado, bajo la tesis que la mujer es una asesina. Claro. Entonces, sin prueba científica. Entonces, yo creo que hay que entender cada una de esas causales, que es un sistema de indicaciones, y se aplica, digamos, en cada caso. Y entonces no es tan cierto que digan, lo que quieren es despenalizar el aborto totalmente, porque no, el aborto continúa como delito, pero lo que tiene es un sistema de excepciones, de indicaciones que permite resolver esas colisiones de derechos. Eso es lo que... Interesante. Abraham, hay obviamente muchas aristas que nosotros podemos tocar dentro del tema de la despenalización del aborto, pero por cuestiones de tiempo, ¿qué recomendaciones finales podemos dar para las personas, el ciudadano, la ciudadana que aún no está claro si quizás apoyar o no apoyar? ¿Qué recomendaciones incluso para la Asamblea Legislativa por el tema de los tiempos? Es decir, hay que formalizar este tema, hay que legislar, hay que decir qué no se puede y qué no se puede. Bueno, primero felicitar creo que a la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa creo que es primera vez que genera un conversatorio con diferentes sectores. Lo ha hecho siempre en la Asamblea, pero muy limitado. Creo que es un buen proceso. Esperamos que eso se sistematice todos los resultados y ahí la invitación sería a un poco que esta es la oportunidad, creo que antes de caer en la campaña electoral, de resolver el tema. Me parece que es una obligación desde el punto de vista de derechos humanos, de la integridad de las mujeres, del derecho a la salud reproductiva de las mujeres. Claro. Y a la población en general, yo solo es que digamos, a no juzgar y condenar ni estigmatizar a las mujeres que están en gestación, porque se ha producido, se produce incluso en los hospitales, o sea, no se atiende a las mujeres gestantes o se les denuncia sin haber determinado bien la causa, lo que sucedió. Entonces yo creo que tiene que cambiar esa cultura machista que le carga a la mujer y la trata como asesina si no cuida totalmente al hijo y le echa toda la culpa. Yo creo que eso es una invitación a que avancemos en eso. Así es. Muchas gracias, Abraham Ábrego, él es director de FESPAD, por su visita aquí a Central de Noticias. Queda invitado para próximas ocasiones. Gracias por la invitación.